Entonces, para nosotros norma es un estándar, muchachos. Y un estándar está en relación con unos normas, ustedes ya me dijeron que eran normas, ¿cierto? Leyes, indicaciones de obligatorio cumplimiento. Eso es lo que lo diferencia de cualquier otro significado diferente. Las normas son de cumplimiento obligatorio y nos indican paso a paso, nos indican procesos, nos dan parámetros para cumplir. ¿Listo? Eso es norma. Cuando hablamos de competencia, significa ser acto y apto. Tener actitud y aptitud, es decir, tener destrezas y tener actitudes, ser, eso es competencia. Entonces está en relación con la aptitud y la actitud, cada una de las cuales se relaciona con el hacer y con el ser, muchachos. El hacer es la aptitud, el hacer y la aptitud es el ser, ¿cierto? Son esos valores, esas características propias de cada individuo que hacen que la integralidad de su hacer se manifieste en lo que vimos en la norma pasada, que era la atención al usuario, las buenas relaciones interpersonales, ¿se acuerdan? La resolución de conflictos, la asertividad, la comunicación, todo eso lo tenemos que aplicar aquí cuando hablamos de actitud. Y laboral, ¿qué será laboral, muchachos? Trabajo, ¿cierto? Desempeño. Más que desempeño es trabajo. Recuerden que nosotros hablamos, y aquí en esta norma específicamente vamos a hablar de riesgos laborales. La nueva ley que tiene que ver con riesgos laborales, que es la 1562 del 2012, muchachos, cambió el término de riesgo profesional por riesgo laboral. ¿Por qué? Porque es que profesiones podemos tener muchas sin desempeñarlas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de laboral estamos hablando de un trabajo por el cual nos están pagando una remuneración. Entonces, pues laboral se refiere a un trabajo remunerado, ¿cierto, muchachos? Entonces, compongamos esto. Entonces, ¿qué será una norma de competencia laboral? La norma de competencia laboral es un estándar, ¿cierto?, que tiene que ver con tener habilidades en el hacer y en el ser en un trabajo por el cual se le está pagando, se le está dando una remuneración al individuo. Entonces, cuando yo demuestro que soy competente, ¿cierto?, entonces en ese momento estoy diciendo, puedo desempeñarme en lo que dice la norma. Las normas de competencia laboral, ¿en dónde se elaboraron? ¿De dónde salieron? ¿Por qué ese cuento? Bueno, pues sencillo, muchachos. Resulta que un COMPES, el COMPES 81, ¿ustedes saben qué es COMPES? No. COMPES 81. No significa que fue del año 81, sino que seguramente fue la sesión número 81 en que se reunió el COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales en el país. Consejo Nacional de Política Económica y Social en el país. Se reunió y dijo, no, esto tenemos que cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este país hay muchos profesionales varados, necesitamos cambiar el esquema, porque aquí realmente necesitamos mucha línea técnica y tecnológica. Entonces, cambiaron las cosas, ¿cierto? Y se decidió que íbamos a adoptar esquemas de otros sitios y trabajar por normas de competencia. Entonces, para esto se organizaron las famosas mesas sectoriales. Una mesa sectorial, sí señora, es un grupo de personas, una reunión de personas que se agrupan. Estas personas
deben tener características especiales, debe ser una reunión tripartita, es decir, con representantes del gobierno, del sector productivo y de la comunidad. Eso significa tripartito. ¿Por qué? Porque todos estamos interesados en que lo que se defina allí, ¿cierto?, sea de aplicación general y no particular, que nos permita el crecimiento y el mejoramiento a todos y no a un grupo específico de la población. Y ellos se deciden y trabajan temas relacionados con la cantidad de oficios o trabajos que existen en nuestro país. Nuestros oficios, nuestros trabajos están agrupados en un documento que se llama la Clasificación Nacional de Ocupaciones. En la Clasificación Nacional de Ocupaciones están todos los oficios, ocupaciones, trabajos, desempeños, ¿cierto?, que ejercemos nosotros, el pueblo colombiano. Entonces, de acuerdo a eso, a todos esos oficios se reunieron mesas sectoriales específicas. Entonces, por ejemplo, está la mesa sectorial de salud, de educación, la mesa de gases, la mesa de la construcción, etcétera, etcétera. Y ellos, ¿cierto?, con esas personas, representantes de todos los estamentos de la sociedad, comenzaron a trabajar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? ¿Qué necesito para que sea con calidad lo que se haga en este sector? Y entonces se decidieron, ¿cierto?, comenzaron a redactar las normas de competencia laboral específicas para cada sector económico. Eso es una norma, porque a uno le hablan mucho de las normas, pero poco sabe de qué es la norma de competencia laboral, ¿cierto? Ahora bien, en la clase pasada pues ya les había contado, pero les voy a hacer, bueno, con las últimas modificaciones, las últimas normas establecidas, se dijo que había como unos 14 o 16 perfiles de auxiliares en salud. Todos ellos se reunieron y quedaron únicamente 5 perfiles, ¿cierto? ¿Cuáles son? Auxiliar de farmacia. Auxiliar de servicios farmacéuticos, ¿cierto? ¿Qué más? Auxiliar en enfermería. ¿Qué más? Auxiliar de odontología, ¿no? Consultorio odontológico. ¿Qué más? Auxiliar administrativo en salud. Y auxiliar ¿en qué? ¿Cuál es el último? Salud pública. Bueno, muchachos, en ellos están todos los auxiliares en el sector salud. Entonces, por ejemplo, antes nosotros teníamos un auxiliar de laboratorio, desapareció. ¿Quién lo cogió? Auxiliar en enfermería. Y así todos. Entonces, bueno, para que nosotros podamos obtener estas que son titulaciones. Bueno, muchachos, aquí hay otra cosa que es muy importante. El adoptar las normas de competencia tiene que ver con el logro de títulos académicos. ¿Cómo? ¿Cierto? Es un título académico. ¿Por qué? Porque yo estoy en la academia adquiriendo unos conocimientos, ¿cierto? ¿Para qué? Para luego irme a desempeñar. Ahora bien, hay otro requisito que muchas empresas exigen, que tiene que ser la certificación en la norma de competencia. Eso es otra cosa. Una vez que yo he aprendido todo, ¿cierto?
pues ya tengo muchos conocimientos, ya he hecho práctica, ya comienzo a adquirir destrezas, habilidades para el desempeño, ¿cierto? Entonces, hay entes certificadores desde el 2009, 2008 creo, se descentralizó. El único ente certificador que había era el SENA, pero ya estamos descentralizados y ya hay otros entes certificadores. ¿Qué significa eso? Significa que esos entes certificadores le dicen, bueno, aquí también existe un doble velo. Las normas de competencia, la certificación de la norma de competencia la pueden hacer personas que tengan títulos académicos, en donde sus empresas les enseñan, o personas empíricas. No necesitan que hayan tenido estos títulos. Pero si logran la certificación en la norma de competencia, son aptos para trabajar y desempeñarse en una empresa en las mismas condiciones que se puede desempeñar este paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que ya las normas ¿por qué hablo de eso? Porque hay personas que llevan 30 años desempeñando una labor, ¿cierto? Que tienen muchos conocimientos. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Para hacer esto, muchachos, para hacer esto, hay unos requisitos. Entonces, hay que cumplir con unos requisitos que tienen que ver con presentar evidencias de desempeño, de conocimiento y de producto. Entonces, ellos no tienen de pronto la necesidad de hacer toda una titulación completa, sino de adquirir ciertos conocimientos en los cuales se sientan muy flojos, los cuales no conocen y logran certificar la norma. Esos son procesos, ¿no? Esos son procesos que están establecidos en las empresas para mejorar la calidad, para mejorar la productividad, el desempeño de sus empleados. Ahora bien, cada una de estas titulaciones requiere que se cumplan con determinadas normas. Las normas de competencia laboral, a su vez, más bien, cada una, para cumplir una titulación, tiene que cumplir con normas de competencia laboral obligatorias, eventualmente puede con normas de competencia laboral adicionales y normas de competencia laboral opcionales. La titulación se logra con estas. Y estas tienen que ver con el mejoramiento, o sea, con el que yo pueda acceder a nuevas cosas. Por ejemplo, yo me titulo como auxiliar en enfermería, ¿cierto? Pero yo me quiero desempeñar en el laboratorio. Entonces, puedo hacer una norma adicional que tenga que ver con laboratorio clínico, ¿cierto? Pero el auxiliar, por ejemplo, quiere trabajar exclusivamente en las UCIs. Entonces, una opcional para poderse desempeñar en UCI, en unidad de cuidados intensivos.